Se calcula que alrededor de 20 millones de esclavos fueron importados de África a las Américas como mercancía que enriquecía a los traficantes ingleses, franceses, portugueses y holandeses para funcionar como medios de producción, como máquinas cuyo combustible era la manutención de sobrevivencia, su habitación, los barracones y el acicate para producir el látigo de los mayorales combinado con el terror del Estado colonial cuando era necesario, como en el caso de la sublevación de las carreras en Cuba. Los esclavos eran hombres y mujeres prácticamente degradados de su carácter humano, condición sine qua non para que se justificara su bárbara explotación sin más derechos de expresión en Cuba que alguno que otro día de celebraciones del santuario católico. En mi opinión, amén de otras características socioeconómicas, la esclavitud en los estados esclavistas de Norteamérica tuvieron diferencias con la esclavitud en la América Española y el Brasil, debido a cuestiones religiosas, entre otras. Mientras que los protestantes, religiones básicamente iconoclastas, religiones básicamente predominaban en los Estados Unidos de América, la Iglesia católica, religión dominante en América Española y el Brasil, con su amplia latitud para el uso de imágenes, fue un factor importante en el proceso de interacción cultural con las subculturas religiosas, animistas y politeístas de los esclavos africanos. En los estados esclavistas del norte no había cabida para los ritos politeístas practicados por los esclavos africanos, a los cuales inclusive restringían el uso del tambor. Recuérdese que en un principio las manifestaciones de la música negra americana fueron los llamados Spielbergs, más cerca de los himnos protestantes que de cualquier manifestación sonora original típica de los esclavos importados. De hecho, a pesar de que en general el sistema esclavista de que hablamos privaba la expresión de cualquier factor que pudiera fortalecer la integración de los esclavos, en Cuba se hizo posible la proyección de sus deidades africanas a través de las imágenes católicas, fenómeno cultural que don Fernando Ortiz, renombrado intelectual cubano, dio el nombre de sincretismo religioso. No creo que haya sido ni una especial habilidad de los esclavos para emboscar sus ritos, ni una ambigüedad de la religión para permitirlo, sino simplemente la estructura ritual de la Iglesia Católica. Creo que es interesante destacar, como para avivar el pensamiento, que si bien esa forma de interacción cultural sirvió de telón de fondo para la expresión de la cultura religiosa esclava, también en cierta forma, salvando las diferencias, ha posibilitado, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la repetición a la inversa de un proceso implícito, de su proceso implícito, no porque existieran las mismas condiciones de la esclavitud del siglo XIX, sino como contrapunto a la intransigencia de la dictadura castrista en relación con la Iglesia Católica, lo que en resumen ha sido en gran medida consecuencia de la numérica potencialización de los afrocatólicos de Cuba. Para finalizar, esta brevísima síntesis es de suma importancia destacar el riquísimo legado de mitos, ritos, ritmos y razones que en la actualidad forman parte de la idiosincrasia del archipiélago cubano. Debido a que los esclavos de las diferentes regiones de África traían las características de sus sectas, esto dio lugar a que surgieran distintas manifestaciones de las culturas africanas en Cuba, tópico sobre el cual nos hablará nuestro invitado en esta noche, quien es especial conocedor de estos temas, el escritor Nicolás Chávez Andurey. Nicolás. Tiene la palabra.
saludos a toda la concurrencia, la audiencia perpetua aquí de Mi nombre es Nicolás Chávez, yo soy autor de 2 libros y por razones de conocimiento práctico y de desarrollarme en un medio que me ha permitido conocer ciertas actividades con relación a las religiones afrocubanas. En realidad en Cuba la religión que más ha predominado, la más fuerte, la más extensa, es la religión yoruba, que nosotros le llamamos yoruba, pero realmente en un principio se llamó lucumí. En realidad la más importante de todas ha sido la religión yoruba, que originalmente fue más fuerte en lo que se llama la santería, lo que todo el mundo conoce por santería. Le dice a cualquiera qué cosa es un santero, le dice un negro que está lleno de collares y que se dedica a hacer brujería. Bueno, ese es un concepto, ¿no? Pero ahí mezclan a todo el mundo, ahí mezclan al babalao, mezclan al santero, mezclan a la santera, mezclan al palero, mezclan a todos. Y para todas las personas todo es todo. Ven a una gente con collares y enseguida dice, no, ese es un palero o es un santero, ese es un santero. Entonces no sabe diferenciar entre qué cosa es un santero, qué cosa es un babalao, qué cosa es un palero y qué cosa es un abacuá, que es otra religión importante dentro de la secta africana. Pero para empezar vamos a coger lo que es lo que es en sí lo que conocemos como santería, que no es santería. La palabra apropiada es Ifá. Y esa palabra que dice Ifá son 3 letras. Nadie sabe la definición de eso, no se conoce. En una ocasión yo leí en algún lado que creían que representaba un sonido musical. No sé si sería de tambor o de violines, porque nadie sabe. Se sabe que lo que más o menos yo puedo entender, o se acepta mucho en muchas personas que han estudiado el tema, es que la religión viene partiendo de cuando los árabes entraron en el siglo VI o VII en Egipto, desalojaron a los residuos que quedaban en Egipto de las culturas egipcias antiguas, y dentro de ellos salió de allí un príncipe que se llamaba Dúa y vino a conquistar la tierra de West África, la esclavitud, qué sé yo, pues esa religión llegó a Cuba. Y realmente los primeros que llegaron allí fueron santeros, lo que nosotros conocemos como santeros, que eran orichas. Cada uno tenía su oricha al cual adoraba y tenía su dominio en ese contexto, en ese hecho del oricha. Los hijos de Changó, los hijos de Yemayá, los hijos de Ochún, los hijos de Oyá, los hijos de Batalá, y así sucesivamente. Son muchos, muchísimos. Entonces, fueron los que empezaron dentro de la esclavitud a aprovechar, como dijo el hermano Gastón, los momentos de que tenían fiesta a través del santoral hispano, de la Iglesia Católica. Ajá, vamos a decir católica, y entonces ellos dentro del folclore se metían ahí como lechuga, se acotejaban ahí, bueno, hay que hacerle santo al niño tal, a la niñita tal, y era muy importante para ellos eso, que mantuvieran sus tradiciones, las mantuvieron, con muchos cambios, con muchas cosas que yo pudiera decir que son hasta errores hoy en día, pero bueno, fue lo que, como dicen los cubanos, lo que trajo el barco, y ellos lo aceptaron, lo asimilaron y lo trataron de llevar para adelante, no se puede criticar eso. Pudieron hacer sobrevivir una cultura que de otra manera hubiera desaparecido completamente, por lo menos aquí en América. Los brasileños hicieron algo parecido. En Haití fue un poquito diferente, aunque tiene cierta similitud también. Bueno, pasó el tiempo y no llegaron babalaos al principio a Cuba, eso es mentira. Y llegaron a lo mejor algunos, porque el babalao era una jerarquía en África. Y no era muy usual que alguien cogiera un babalao y lo llevara, lo vendiera como esclavo y lo extrajeran. Sí llegaron algunos, vamos a decir. En Cuba se conocieron 3 o 4. Hubieron otros que estaban en el proceso, porque allá no se hacía como se hace aquí.
Ya el niño de chiquito, de los 7 días, ya se define cuál es el destino de él. No sé si me van a entender esa palabra, pero bueno. Y entonces se empieza a trabajar con ese niño desde pequeño hasta que ya llega a alcanzar la edad adulta y se convierte en un babalao. Pero ya viene estudiando eso desde niño, al lado de sus mayores. Entonces se reorganizó un poco la religión en Cuba y el babalao ya entonces cogió control de lo que, como era el mayor de la religión y era considerado así tanto en África como aquí, se aceptó así, fue cogiendo el control de la religión y se hicieron cambios, se hizo la regla de Ocha y así fue. Después vino el palero, o sea, en el principio vino el palero, porque el palero era una religión bien atrasada, no había desarrollado, porque la religión yoruba avanzó. Dejó de ser una religión propiamente de lo que le llaman muertos, de adoración de todo tipo de figura o entidad que según se dice ha fallecido o algo así, para convertirse en una religión de santoral, o sea, de ya entidades más avanzadas, por las cuales llevaban a efecto los procesos de liturgia y de ceremonias y consagraciones y etcétera, etcétera. Pero en ese tiempo también llegaron los paleros que tenían mayormente el mayombe, que era de la región del Congo, más pegado a la parte ya del Central África, y algunos hasta bien arriba también de envuelta de Dahomey entonces, pero que eran bantúes, de origen bantúes. Déjenme decirles que casi todas las lenguas africanas están basadas en una lengua muy antigua que se llamaba el Gwa. Por eso el Gwa, ¿me entiendes? Cunagua, que hay un central en Cuba que se llama Cunagua, por allá por Morón, por mi pueblo. Que Cunagua quiere decir el bienestar y la placidez de cuando tú llegas a la casa. Los esclavos lo veían como un lugar atractivo para ellos llegar, se sentían bien allí. Cunagua. Entonces, ese fue, como decirte, un idioma raíz, del cual surgieron miles de idiomas, de dialectos, vamos a decir, de dialectos. Sobre todo en la parte, me estaba contando Andrés, que la parte esa de West África es la parte más densa en lenguaje. Se calcula que hay como 2000 dialectos en esa zona, que es la zona boscosa, bien forestal de la parte de África. Y ahí, bueno, se hacían tribus pequeñas aquí y por allá, y cada uno tenía su propia lengua y no se entendía entre ellos. Bueno, pasó que la religión yoruba, por ser mucha gente de la parte de West África, supo conservar más o menos los dialectos, se unieron y más o menos mantuvieron una lengua uniforme, que es la lengua que nosotros hablamos, que decimos que es de la santería, ¿no? Pero sin embargo el palo no. El palo, como vinieron pequeños grupos y de distintos lados, como eran tantas tribus, pues no, perdieron se quedó algunas expresiones de los distintos dialectos, pero acompañado del criollo, o sea, del castellano, del español, como queramos decir. Y por eso tú te encuentras que un canto de palo, la persona canta palo y sin embargo canta en español y canta parte en bantú, y bantú son muchas tribus que eran bantú, de origen bantú, y ellos se entienden. Lo que no lo van a entender quizás la gente que no tiene nada que ver con eso. Pero sin embargo la religión yoruba, que también está combinada con una religión que se llama Arará, que tienen el mismo origen, pero usan otra lengua más, o sea, diferente a la yoruba, y los ritos de ellos son más fuertes, son un poco más originales, más de los comienzos. Y entonces, volviendo entonces al palo, dentro del mayombe surgen en Cuba 3 ramas, que es mayombe, brillumba y quimbisa. La rama quimbisa se llama Santo Cristo del Buen Viaje, que lo creó un señor que fue esclavo negro, que creó esa rama que es la quimbisa, y tuvo mucha popularidad y fue bien conocido en La Habana y bien reconocido. Él era Bacuá,
fue la primera persona que permitió que los blancos, mulatos y blancos, entraran dentro de esos grupos bantúes, dentro de la religión del palo y también dentro de la religión abacoa. Y tuvo tanta aceptación que fue reconocido hasta por la Iglesia Católica Romana. Él estuvo en Roma, visitó a un papa, no sé, ahora sí no le puedo decir porque de verdad no lo sé, a uno de los papas y hasta recibió un bastón que le regaló un papa. Y era bien, en Cuba era bien, tenía mucho carisma, era una persona bien reconocida dentro de los medios africanos, religiosos, afro-cubanos. Y así, le estamos haciendo un pasaje, más o menos, de las, diría yo, las 5 o 6 religiones afro-cubanas que son más reconocidas, porque también existe el brujo normal, que en la finca, por los campos, por ahí, te encuentras brujos que son haitianos inclusive, algunos son haitianos, otros son de origen cubano, pero más espirituales, de diferentes cosas. Pero las religiones más importantes es esa, la yoruba, la arará, el mayombe, que viene, ya le dije, con la biyumba y la quimbisa, y después, posteriormente, la abacoa. La abacoa es una religión de hombres nada más. Tiene una leyenda tremenda, es una religión preciosa, pero es una religión donde los hombres no participan, donde las mujeres no participan. Es una religión, vamos a decir, machista. Entonces, tiene sus motivos, tiene sus historias, hay que respetar eso. Pero sí, las mujeres comparten con ellos, tú sabes, la fiesta y eso, cosas que no son de liturgia, ni de ceremonia, ni nada que tenga que ver con los secretos de esa religión, que precisamente, bueno, dice la historia de ellos, no voy a entrar en ese problema de diferencia, que con una mujer revelar los secretos de la tribu, fue que vino una guerra muy grande en África, y vieron muchos muertos, y de ahí los hombres decidieron que las mujeres no iban a participar. Y ya, se enamoró, la mujer habló, le habló al enemigo, y ya tú sabes cómo fue la cosa. Pero bueno, no sé si han entendido, o si quieren hacer alguna pregunta. ¿Sí? Primero, somos moroneros, ¿no? Ah, sí, también, qué interesante. ¿Eres familia del Vista Chávez? Sí, es mi hermano. Ah, tu hermano. Sí. Yo me atendía el pelo con tu mamá. Oye, Ajá. en paz descanse. Oye, mira, no, yo tengo entendido que el abacoa es vengativo. Ajá. Porque si, por ejemplo, a un hermano abacoa, vamos a hablar en la terminología de ellos, le hace algo a alguien, todos se unen y se ven. Una alta estimación por los preceptos. Son gente en su origen, decían que la abacoa era la masonería negra. Era por gente bien morales, con conceptos de la amistad, de la hermandad, de los padres, de los hijos, y era muy bonita. Dentro de eso Andrés Petit fue partícipe de eso, por eso que también la Iglesia Católica lo reconoció. Y eran otros tiempos. Como todo, el tiempo arregla las cosas, las rompe, la destruye. Vinieron épocas de cambio y época de revolución y época de muchas cosas, entonces ahí surgieron las nuevas generaciones que vinieron con otra mentalidad. Entonces se confundió el concepto de hombría. En Cuba había un dicho muy interesante que decía: para ser hombre no hace falta ser abacoa. Ahora, para ser abacoa hay que ser hombre. Esa era la idea, más o menos. Entonces, así era, pero las cosas se distorsionaron un poco, sobre todo después con la revolución, las escaseces. Entonces ya, tú sabes, eso es lo que en Cuba le llaman el negociar. Así le dicen: no, fulano que se ha ido a negociar. Y entonces ya entraron a obviarse una serie de cuestiones que eran de principio. Por ejemplo, ¿cómo yo le voy a robar a un hermano mío? Ni a mi hermano, ni a quien no sea mi hermano. Lo que es de él y lo que es mío es mío. Yo defiendo lo mío. Él tiene también que defender lo de él. Si yo me meto a coger lo que es de él, voy a tener seguro un problema con la persona. Y al final van a tener que ir a cualquier nivel, como dicen ellos, a un nivel de persuasión o de sangre, porque ellos sí tienen eso. Las ofensas se pagan con sangre. Ahora, eso es lo que pasa. No hace falta llegar a la ofensa para evitarlo, porque puede venir atrás, porque si es para abajo, sí, porque si de todo hacer. En este mundo hay de todo para todo.
Tampoco tú puedes acusar a la Iglesia Católica porque han habido muchos hermanos de parte de los curas, de ciertos curas. Ciertos curas. No puedes generalizar. Porque yo estoy seguro que allá dentro de la Iglesia Católica hay gente que son de alta moral y de alto prestigio y de alto concepto de lo que profesan. Y lo llevan a cabo y no se desvían. Ahora, que siempre hay gente que se desvía, si eso pasa en Villeta. Y no tiene que ser ni esto ni lo otro, es un individuo más en el mundo. ¿Alguien más quiere decir? Sí, doctor. Sí, pues tenemos más o menos noción de desde cuándo dentro de la secta esta, Abacoa, cabían los blancos. Y además, es cierto también que era una forma como de protección, porque ellos tienen un lenguaje, tienen un idioma y unos ritos de baile muy bonitos. Sí, es lo que le estaba diciendo. Ellos tienen una combinación de lenguas bantúes. Dentro de eso está el brícamo, el carabalí, el congo, y mucho el fon no. El fon creo que más bien para cerca de la Jomé y para acá, para vuelta de los Arará. Pero es que son tantos dialectos. Y en Cuba, Andrés Pipí fue uno de los precursores de que los blancos y los mulatos y los blancos entraran a formar parte de la sociedad Abacoa. Y eso estamos hablando del principio del siglo XX. Inclusive, pero influyeron porque se proyectaron hasta en la política. Sí, inclusive yo hoy no lo puedo testificar, pero sí leí y alguien me habló de que cuando mataron a los estudiantes de medicina se inmolaron 5 Abacoa en protesta. Sí, Que de eso no se habla mucho. yo lo sabía. Pero 5 Abacoa se inmolaron en protesta por el desmán ese de España. Además de eso, Fernando Ortiz hizo una calificación creo que inadecuada cuando uno estudiaba en antropología política, de como si fueran un grupo de criminales. Al principio. Que también era así. Después se respetó. Yo recuerdo, y esto te va a hacer reír, pero ni que va, que un ñaño se postuló para un cargo determinado y en el anuncio de la petición me acuerdo que decía así: hacer el grupo que viene a Abacoa, que es de Maribá y que Afonsola, en el punto de Correa Abacoa. Ah, sí. Y así estaba la petición. Yo creo que hubieron varios. Quintín Bandera. No, Quintín Bandera era Abacoa. Ese sí era Abacoa. Y tengo entendido por oído que Machado también. Que el presidente Machado fue Abacoa. Sí. Yo iba a añadir una cosa. Voy a añadir una cosa a lo que dijo Cuadra, para completar lo que le estaba diciendo. Es cierto que en el siglo XX se asocia a los Abacoa particularmente con los trabajadores del puerto. Ajá. Era donde había mucho. Sí, porque era más bien urbano. Con él. Incluso ellos decían que no era una religión, o sea que era como una hermandad que servía hasta Sí, pero sí es una religión. para Te digo yo, no, acá no. el inicio, los efectos, los focos, todo ese secreto ese. Sí. Pero ellos decían, yo estoy diciendo lo que decían, que ellos entraban ahí como una especie de asociación para protegerse. Claro, también, porque Que bueno, eran trabajadores del puerto, que eran una capa muy... sí, Pero ya la participación de los blancos viene desde el siglo XIX. Incluso, pero muy al final del siglo XIX. sí, hay periódicos está hablando cuando los estudiantes, 1881, Ajá. yo leí periódicos españoles del final del siglo XIX, donde el periodista estaba preocupado por la atracción que sentían los jóvenes blancos por los Abacoa, porque estaban influyendo los jóvenes, dado que ellos se basaban en los principios morales, y que ahí nadie podía decir un chisme ni ofender a nadie, y incluso los jóvenes se sentían atraídos por eso. Los jóvenes españoles, cubanos, pero sometidos a España, y estaban entrando en los Abacoa, y ellos, el periódico llaman que había que tomar medidas serias, entonces empiezan todas esas acusaciones de que son criminales, pero lo que ella decía es cierto. Ellos tenían un voto de que si tú matabas a un miembro de los Abacoa, ellos te tenían que buscar y matarte.
Eso sí es cierto. Yo creo que eso era personal. Yo conocí dos abacuás que los conocí muy bien, y ellos efectivamente tenían eso como parte de su... Acuérdate que Cuba... Uno era Bacocó, el otro era Maneguá. Sí, eso... Entendieron muy bien eso. Déjame explicarte una cosa. Ellos tenían eso establecido. Incluso hay una novela cubana que recoge ese hecho, donde matan a creo que un cabo de la policía, que mató a uno de los trabajadores en el puerto. Y naturalmente lo matan de una puñalada, nadie sabe quién fue. Pero fue colectivo, se fueron pasando el arma de unos a otros, estaban ellos por los alrededores. Esas cosas pasan, porque hay un interés colectivo cuando hay un individuo que está molestando el grupo a alguien. Entre los abacuás, cuando surge un problema entre ellos, lo resuelven entre ellos. Cuando hay un problema de fuera de ellos, pero que no afecta al grupo, ya la persona personalmente, él individualmente tiene que asumir, es la palabra que se usa, el proceso. Y muchas veces se lleva a voto, si la persona tiene si tiene la razón de parte de él o si no la tiene. Porque entonces ya pasa de ser un ajuste de cuentas por un proceso cualquiera para convertirse en un asesinato. Que tampoco no digo que no lo hagan, porque hay mucha gente que pertenece a ese grupo por tradiciones y no tiene las mejores condiciones morales, que es lo que nunca, quizás al principio sí se esperaba de la gente, pero después se fue degenerando, como dije yo al principio. Pero de todo en todo hay de todo. De todas maneras recomiendo, perdónenme enseguida, hay un libro que se llama Los Ñaños, está escrito creo Fernando Sosa, creo que se llama. Fernando Ortiz. No, Fernando Ortiz no. Sí, pero es que él escribió Sí, pero él escribió los negros ñaños, los negros, una colección. Ese fue que dice el doctor, los negros ñaños, él quiso hacer un planteamiento, inclusive antropológico, de la configuración ósea de los negros, que para él justificaban su criminalidad, sus acciones criminales. Después con el tiempo se dio cuenta que no, eso había sido un estudio que se hizo en Inglaterra, En Italia, de Lombroso. Ajá, pero... Hay un doctor brasileño, me parece también, que era el que mayormente se dedicaba a eso, al estudio del perfil de la persona por los rasgos faciales. Pero él después con una especie de criminología, sí. Después eso se llama bueno, ahora no me acuerdo. El asunto es que él después participó mucho, empezó a usar a los negros para coger información. Y ahí hizo unos trabajos magníficos que gracias a él existen hoy en día, del asunto de los tambores, de la antropología de Cuba, de lo que es la herencia cultural de los negros, y después tuvo muy buena relación con los abacuás, con los santeros, con todo el mundo. Ellos tenían algún ritual de característica religiosa, invocaban algunos de los santos que ellos traían de África, ¿o no? Sí, lo que pasa es que esos son súper secretos. Ñañigo. Sí, eso es para que sepan una cosa, ñañigo es abacuá. La palabra ñañigo es una manera de reflejar, o sea, un sinónimo de ser abacuá. ¿Cuál es la diferencia que hay entre los paleros y los abacuá y los otros? No, los paleros no tienen nada que ver con los abacuá. Yo me he encontrado gente que dice que ellos son los mejores paleros porque a ellos los juró un abacuá. Que tiene que ver absolutamente nada con nada. Absolutamente, yo soy palero. Yo no soy abacuá, pero yo sí soy palero. Y eso no tiene ninguna relación una cosa con la otra. Son dos religiones completamente distintas. Ya te digo, dentro del mismo palo existen tres sectas, vamos a decir, Yoruba, Mayombe y Liyumba. Al principio de la revolución yo vi que Fidel Castro viajó a algún país de África y que lo habían hecho santo. Esa es especulación. Nadie puede decir, porque se haya ido allá a Mozambique, que fue donde fue, y se vistió del blanco y estaba ahí compartiendo con los morenos aquellos, no dice nada de nada. Todo lo demás son especulaciones. Quien dice que es hijo de Batalá, otro dicen que es hijo de Quinzó, otro dice que tiene chifá, que va a lado. Mil cosas.